siempre por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de las personas que han puesto en en nuestros medios, sus necesidades, las peticiones que tienen, Señor. Oramos por algunos hermanos que están enfermos, que tienen necesidad económica, que necesitan ser ministrados por por la presencia tuya. Queremos pedirte que tú lleves sanidad y salud a los cuerpos de varias personas por las cuales hemos estado orando, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta noche a encontrarnos contigo a través del estudio de la palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, estaba leyendo que uno de los héroes de la guerra de recesión en los Estados Unidos era el general Ulysses S. Grant, que fue un general de la guerra civil del lado norte y se convirtió en el 18º presidente de los Estados Unidos. Antes de esos logros, el presidente Grant sufrió periodos difíciles y aprendió lecciones valiosas, como no descubrió su verdadero potencial hasta que llegó a los 40 años y más allá. Él se graduó de West Point a los 21 años y peleó en la intervención estadounidense de México en 1846 a 1848. Se casó con una persona, se llamaba Julia B. Dent en 1848. Fue enviado a un puesto militar en California sin su esposa y sus 2 hijos jóvenes. Y deprimido por vivir lejos de su familia, Grant renunció a su comisión y empezó a trabajar en una granja cerca de su casa. Durante 8 años, casi durante la totalidad de sus 30 y tantos años, Grant tuvo muchas dificultades. Sin la vida disciplinada de la milicia, falló en mantenerse concentrado y rápidamente probó ser un hombre de negocios mediocre. Batalló con el alcoholismo y generalmente se encontraba en un lugar miserable física y espiritualmente. La verdad es que él se sentía fuera del agua porque él pertenecía a la lucha. Era un soldado y la vida civil para él era claramente un error. Cuando estalló la guerra civil, fue llamado a convertirse en coronel a los 21 de la 21 Infantería de Illinois y solamente a unos meses de su 40º cumpleaños, 40 años, unos meses después, el presidente Lincoln le solicitó al Congreso que elevara a Grant al rango de general brigadier. Grant continuó con su crecimiento meteórico por los rangos de liderazgo del ejército estadounidense a lo largo de la guerra civil, culminando con la recepción de la rendición del general Robert E. Lee del 9 de abril de 1865, con lo que terminó la guerra civil y finalmente se abolió la esclavitud de los Estados Unidos. Grant, más tarde, de hecho, el primer general de 4 estrellas en la historia de los Estados Unidos. 4 años después de que terminó la guerra civil, fue electo presidente de los Estados Unidos y sirvió 2 periodos. Uno de los sellos distintivos del liderazgo de Grant era su voluntad tenaz y su planificación estratégica. ¿Cómo obtuvo Grant esa vida victoriosa? Eran por 3 aspectos básicos. Primero, Grant peleó una batalla con importancia para el reino. El corazón de Dios por la justicia anhela libertad. Y el terminar con la esclavitud en los Estados Unidos ciertamente califica como una batalla con importancia para el reino. Entonces, en ese sentido, Grant escogió las batallas correctas. Segundo, siguió a su líder a la batalla. La sumisión de Grant al liderazgo le facultó para alcanzar su meta. El presidente Lincoln lo llamó a servir y él lo hizo fielmente. Cuando los otros se quejaron de los defectos de Grant, como los israelitas de Moisés, el presidente Lincoln simplemente dijo: no puedo darme el lujo de perder a este hombre. Él sí pelea. Y 3, él no peleó incorrectas o las batallas de otros.
Ulises S. Grant era inflexible y firme en su convicción para pelear la guerra civil. Su atención singular al panorama completo de ganar la guerra evitó que participara en las disputas políticas con otros líderes militares. Este rasgo le ganó pocos amigos, pero ganó la guerra. Sabía que cada minuto que pasara enfocado en desacuerdos intrascendentes era un minuto desperdiciado. Tan enfocado estaba Ulises S. Grant que se dice que un soldado de la Unión reportó: Ulises no se aparta con nada. Después de haber recibido la orden del general Grant mientras había bombas explotando a su alrededor. Mucho se ha escrito acerca de la grandeza de Ulises S. Grant. Muchos lo han criticado por su debilidad moral a pesar de todas sus dificultades y a pesar de todas las críticas. A pesar de eso, este general permanece como uno de los mayores líderes de la historia estadounidense porque no se rindió, en la que algunas personas podrían pensar que ya había pasado sus mejores años. Grant planeó sus batallas y las ganó. Creo que una persona que merece ser estudiada con mucho respeto en la Biblia es Caleb. Leyendo la vida de Caleb me he dado cuenta que Dios todavía tiene cosas para nuestras vidas y que a veces cuando pensamos que el final ha llegado, es el principio de una nueva historia en nuestras vidas. No es final, sino que viene algún tipo de nuevo reto para estos años, para los que debemos prepararnos. Hemos visto algunos principios en la vida de Caleb y en esta noche quisiera hablarles. Hablamos la vez pasada de la negatividad y cómo Caleb no sucumbió ante la negatividad, pero hoy quiero hablarles acerca de cómo Dios nos reta a nosotros a que nosotros no nos dejemos influir por lo que la mayoría de personas pueden querer hacer en nuestras vidas o pueden desear para nuestras vidas. Es decir, el principio que vi en esta noche es que si quiero lograr lo que Dios todavía tiene para mí, si usted quiere lograr lo que Dios tiene para usted, no escuche el informe. Y va a ver usted cómo Caleb no escuchó el informe de los dos espías. El versículo 26 de Números 13 dice: y dieron la información a ellos y a toda la congregación. El informe es todo aquello que me debilita en mi cumplimiento de mi deber en el reino de Dios. Dice el versículo 30 del mismo capítulo 13: entonces Caleb hizo callar. He aquí un hombre que rechaza escuchar los informes. Este informe representa para tu vida las evidencias de que las cosas es difícil. Permítame un momento. Gracias. Las cosas son difíciles. Representa para tu vida las evidencias de que las cosas son difíciles. Ese reporte que te dice lo grande que es tu reto y lo imposible que es lograrlo. Son las malas noticias, el informe de una enfermedad, de una situación que te desanima y te desenfoca de la realidad que Dios quiere que experimentes. Y a nadie le gusta escuchar malas noticias, y mucho menos si tiene que ver con nuestro futuro. La realidad actual es que se tiene acceso constante a la información a través de la televisión, internet y la radio. Es precisamente debido a esa facilidad de acceso, hermanos y hermanas, que en vez de sentir que quedan ayuda y que informa, acaba sintiéndose que los oprime a uno. Todos los días estamos viendo malas noticias sobre robos, catástrofes y rumores que causan incertidumbre. Infelizmente, gracias a toda esa información, se sabe que eso es lo que el mundo puede ofrecer. Vivir bajo el mando de esas voces puede apartarnos todavía más de Dios y hacer que nuestros ojos se fijen en la tierra. Para mantenernos firmes y confiados en este tiempo en el Señor, solo hay un canal de noticias capaz de animar e impulsar la victoria. Es escuchar a la persona de Dios. Caleb fue muy astuto al no escuchar el informe. ¿Qué pasó con Caleb y su vida al rehusarse a escuchar el informe? Bueno, en primer lugar, Caleb, cuando no escuchó el informe, se enfocó en pelear la batalla correcta. El primer filtro y el más sencillo de usar al decidir sobre si va a involucrarse en un conflicto es si la batalla tiene alguna importancia para el reino de Dios. Caleb estaba operando
como un espía en este pasaje. Era parte de las fuerzas de élite y una unidad de operaciones especiales de la milicia israelita. Él, junto con otros 11 líderes, fueron detrás de las líneas enemigas bajo un gran riesgo, porque esta era una misión sumamente real y de gran importancia para el reino. La manera en que Caleb terminó su espionaje de la tierra prometida es uno de los relatos más conocidos del Antiguo Testamento. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero se alejaron de él y adoraron dioses extranjeros. Como consecuencia, el libro de Éxodo nos dice que los egipcios los esclavizaron por más de 400 años. Ellos finalmente escaparon del faraón y cruzaron el Mar Rojo a través de una intervención milagrosa de Dios, quien partió las aguas y cruzaron por tierra seca. Iban camino al destino que Dios les había prometido y le había prometido a Abraham más de 20 generaciones antes, el cual era liberar a la nación de Israel hacia la tierra prometida. Caleb estaba inmerso en la batalla por recuperar la tierra prometida que Dios había prometido o les había dicho que le estaría. Entonces era una batalla importante para el reino. Y si es que iba a haber un reino, la tierra prometida era importante. A pesar de repetidos fracasos y errores frecuentes, la promesa de Dios finalmente se cumpliría. Y Caleb estaba determinado a participar en la obra de Dios. Caleb no se intimidó por los gigantes porque estaba en una misión del reino. Cuando el 83% de los espías temblaron de miedo y le dijeron a los israelitas, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, solamente Caleb se levantó de la multitud y declaró un mensaje diferente. Él dijo en Números 13, subamos y luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué era que Caleb tenía tanta seguridad de que ellos, y podrían más ellos que los enemigos? Porque estaba en el lugar correcto, en la batalla correcta. Una parte clave, hermano, de planear tus batallas en la vida es tomar la clara determinación de que de la batalla en la que entres sea de importancia para el reino y que Dios esté en medio de ella. Caleb tenía una perspectiva de la batalla correcta y él resume en tres principios en los versículos 7 y 9 del Números 14, los principios, las razones básicas por las cuales él está dispuesto a pelear esa batalla. Y esas son las tres cosas que tú tienes que tomar en cuenta si deseas pelear una batalla correcta en tu vida. En Números 14, versículos 7 al 9 dice, y hablaron a ocasión de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos llegará tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Él establece ahí tres razones básicas por las cuales estás dispuesto y estás seguro de que está peleando la batalla correcta. Primero, él sabe que está ahí por la voluntad de Dios. Caleb dice, él nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabía usted que el título que está repitiendo, tierra prometida, se la dio Dios? Si usted se aferra a lo que Dios le ha dicho, cómo se lo ha dicho y cuándo se lo ha dicho, entonces usted no irá a los informes que le desaniman, que vienen a desanimar. Dios les había dicho allá en Éxodo a Moisés que les iba a entregar fluye leche y miel. Caleb solo está repitiendo las palabras de Dios, lo que la voluntad de Dios había declarado hacía años. El problema de muchas veces es que nosotros estamos metidos en cosas, trabajos, empresas, eh, actitudes o que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y lo peor del caso es que muchas veces no tienen nada que ver con la voluntad de Dios y le exigimos a Dios que nos respalde. Pero no, Dios no va a respaldar algo que no le pertenece a las cosas del reino de Dios. Así que el primer filtro para establecer si Caleb
estaba peleando la batalla correcta, era la voluntad de Dios. El segundo filtro habla de la bondad de Dios. Caleb utiliza la expresión, si Jehová se agradare de nosotros. La expresión significa tomar placer, deleitarse. Ahora, Caleb tiene claro que Dios es bueno y bondadoso. Sabe que los ha llevado allí no solo por su voluntad, sino también por su bondad. Los entrará a la tierra y se los entregará por pura gracia, por su pura gracia. Si hay una cosa de la cual no debemos dudar, es que Dios es bueno. Y que las cosas que Dios hace y a las cosas en las que nos introduce o nos lleva son parte de su carácter de bondad, aunque muchas veces esas cosas que estamos viviendo puede hacer que no las entendamos o puede hacer que nos esté causando molestia, incomodidad o incluso dolor y creamos que Dios no tiene nada que ver y que Dios es malo con lo que está permitiendo en nuestras vidas. Caleb dice, si Dios se agradara de nosotros, va a hacer lo bueno para nosotros. Me he puesto a pensar qué cosas serán las que Dios ve en una persona para decir, este me agrada. Y creo que básicamente, al ver todo el texto, eh, a Dios le agrada una persona diferente, como Caleb, que tiene un espíritu diferente. A Dios le agrada una persona que no se acomoda a las multitudes ni a las masas y que se reduce su vida a lo que las personas le dicen y le imponen. La bondad de Dios ha sido de Israel y los lleva a la tierra por su bondad, los lleva por su voluntad, por su bondad, pero también los lleva por la verdad. Así es que lo primero es la voluntad de Dios, la segunda es la bondad de Dios y la tercera es la verdad de Dios. Observe dos verdades que Caleb hace alusión en el texto. Primero, dice que Dios está con ellos. Esta es una perspectiva sobre el respaldo de Dios, es la visión espiritual del respaldo de Dios. Caleb está seguro de que Dios está respaldándolos y él lo asegura, una expresión, Dios está con nosotros, el versículo dice ahí, y con nosotros está Jehová. Pero otra cosa interesante que muchas veces se nos olvida es que Dios está con nosotros, pero la segunda verdad tiene que ver con lo que Dios no está. La primera tiene que ver con una visión de respaldo espiritual y la segunda verdad tiene que ver con la guerra espiritual. Observe que dice ahí en el versículo 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Y oiga, esta expresión siempre me ha intrigado. Dice, su amparo se ha apartado de ellos. ¿Qué significa su amparo en este contexto? En este contexto, la palabra original se puede traducir como sombra, una sombra que cubre. Me da la impresión de que es una visión sobrenatural de las fuerzas que sostenían a los gigantes. Ellos se habían quedado sin la fuerza espiritual maligna porque la presencia se había debilitado. En las esferas celestiales ya había habido una derrota que se manifestaría en lo visible y físico de las naciones que conquistarían. Si ustedes leen Josué capítulo 2, versículo 9, encuentran una gran verdad que esta gente no supo aprovechar en el momento en que estaban los informes negativos. Josué capítulo 2, versículo 9, está hablando Rahab, la ramera, y dice, sé que Jehová, versículo 9, os ha dado esta tierra. Y oiga, dice el versículo 9, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los muertos del país ya han desmayado por causa de nosotros, de vosotros. O sea, Rahab le estaba diciendo, miren, ya no hay fuerza, la gente ha perdido todo el ánimo de enfrentarse, y ese es al amparo que Josué que Caleb se refiere en ese momento. Interesante que este pasaje dice, el versículo 10, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Oyendo esto, a nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra.
¿Se pueden ustedes imaginar el testimonio de esta mujer dándoles y diciéndoles a esta gente que han ganado la batalla espiritual aun cuando Moisés estaba batallando? Qué interesante, porque entonces eso se cumple aquí con lo que Caleb está diciendo en el versículo 9. Él había percibido ya que había un sacudimiento, se había sacudido los cimientos espirituales de las personas y Dios les había ganado la batalla y les había impuesto su autoridad y ellos iban con un paso firme. Si ellos hubieran aceptado esa visión sobrenatural de la guerra espiritual, de lo que Dios había hecho, hubieran entrado en ese momento, hubieran encontrado lo que Rahab dijo a la gente, nadie se les hubiera podido oponer. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Porque escucharon el informe negativo, porque escucharon el informe, el informe de la mayoría que les hizo a ellos, en lugar de que sus enemigos se debilitaran, los hizo debilitarse a ellos. Así es que Caleb simple y sencillamente no oye el informe porque él decide, porque se enfocó en pelear la batalla correcta. Es una batalla que es por la voluntad de Dios, es por la bondad de Dios y es por la verdad de Dios. Pero en segundo lugar, Caleb de las fuentes correctas. Caleb estaba confiado en Dios, pero también tenía confianza en la misión porque confiaba en el liderazgo que lo estaba dirigiendo. Dice en Josué 14:7. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió. Caleb identifica adecuadamente la jerarquía que Dios había establecido. Es interesante que identifica a Moisés como siervo del Señor. Caleb sabía que Moisés era el hombre escogido que Dios había usado para guiar al pueblo de Israel. La valentía de Caleb provenía en parte de su comprensión de la fidelidad de su líder. Por supuesto que Moisés cometió errores, era humano, como todos los líderes. De hecho, a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida a causa de sus transgresiones. Cuando Moisés desobedeció a Dios en la manera en que sacó agua para los israelitas, Dios le prohibió la entrada a la tierra que su corazón anhelaba ver. A pesar de las fallas de Moisés, Caleb permaneció siendo obediente al liderazgo de Moisés. Moisés se tropezó una o dos veces, pero Caleb vio la mano de Dios en los pasos de su líder y lo siguió finalmente a la batalla. A lo largo de los años he visto a muchas personas descorazonarse cuando un líder comete un error. A menudo se desconectan del mismo lugar y el plan que Dios tenía para ellos porque un líder falló en ser perfecto. Como lo demuestra Caleb, la conexión con el liderazgo es primordial. Descubrió su destino al permanecer sometido a la autoridad que Dios señaló. Caleb descubrió las promesas de Dios cuando siguió a su líder a pelear. Ahora, aquí quiero decirles algo. Hermanos, nosotros no podremos avanzar en la vida si las fuentes de donde estamos bebiendo, hombres de Dios o personas, no son gente que Dios esté usando o que tengan el carácter de Dios. A veces la mayoría de informes que creemos en nuestras vidas son de personas impías o de personas que no conocen a Dios. O tal vez son personas que conocen a Dios, pero son carnales. A veces decidimos escuchar más la voz de una esposa que la voz de Dios. Y escuchamos la voz de la esposa porque el amor que le tenemos a un esposo o a un esposo es superior al amor que le tenemos a Dios. A veces bebemos de las fuentes equivocadas en cuanto a la de los medios, de las malas noticias, pero nosotros debemos beber de la fuente que Dios tiene para nosotros. Quiero darle un consejo. En lugar de estarse leyendo tantas noticias sobre las elecciones y sobre lo que ha pasado y quién quedó y quién no quedó, sería bueno que mejor tomara tiempo para leer la palabra de Dios, para nutrirse de ella y para poder aprender más, para que su fe se alimente y para que pueda aprender a obedecer esa autoridad. Caleb sabía de dónde, qué autoridad tomar en su vida que le diera fuerza para salir adelante. Así es que Caleb, por un lado, se enfocó en pelear la batalla correcta. En segundo lugar, se nutrió de las fuentes correctas. Y en tercer lugar, rehusó a pelear las batallas incorrectas. Probablemente el elemento más crucial de planificar tu batalla es asegurarte de estar peleando tu batalla, la batalla que Dios te ha dado. Caleb estaba peleando con su pueblo y por él.
Estaba peleando por lo importante para el reino. Estaba siguiendo a su líder. No había duda de que estaba bien alineado. Había deambulado en el desierto y había caminado por los valles de la vida y estaba parado sobre las promesas de Dios junto con su familia. No había disputa de que aquí era donde pertenecía. No obstante, hubo abundantes disputas a su alrededor que rehusó tomar como propias. Cuando otros dudaron, se quejaron y se rebelaron, Caleb se mantuvo en su fe con Dios y permaneció sin que le afectaran las condencias a su alrededor. No, de hecho, nosotros no vemos en toda la historia que Caleb sea mencionado en medio del peregrinaje de los 40 años. Caleb viene a ser mencionado cuando termina el peregrinaje de los 40 años. Durante 40 años, Caleb pasó al anonimato, que se quedó silencio. ¿Y por qué esa pasividad, ese silencio? Porque de repente Caleb, con la desobediencia de la gente que estaba a su alrededor, lo metieron en una batalla que no era de él, la batalla del desierto. Por lo tanto, Caleb no decidió pelear esa batalla y lo que hizo fue más esperar en la promesa de Dios para que cuando llegara el momento volver a tomar la batalla de Dios. A veces nosotros lo mejor que podemos hacer en una generación donde están peleando cosas que son innecesarias es callarnos, es simple y sencillamente no tomar partido. Es obvio que los israelitas en repetidas ocasiones cuestionaron al liderazgo de Moisés e incluso a Dios, pero no hay registro de que Caleb se haya unido al festival de quejas. De hecho, en Josué 14:8, Caleb dice que incluso cuando sus hermanos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, él dice, yo me mantuve fiel a Jehová mi Dios. Qué testimonio tan poderoso. Caleb fue fiel a Dios incluso cuando otros fallaron. Si solo todos fuéramos como Caleb, tendríamos nuestra mejora mayormente asegurada. La próxima vez que escuches la murmuración de tus compañeros, serás como Caleb, te mantendrás fiel a Dios, ignorarás a los cínicos y a los críticos y te mantendrás firme en Cristo. Mucha frecuencia, hermanos, el quejumbroso atrae a otros. Después hay una gran pelea que consume a los obreros y que evita que entremos a la batalla real que Dios está pidiendo que peleemos. Una de las estrategias más grandes del diablo es distraerte de la verdadera batalla y meterte en batallas que no corresponden a tu batalla. Muchas veces he escuchado la queja de alguien en la iglesia y he pensado, oh, eso suena terrible, pero he aprendido a evitar hacer comentarios o tomar una decisión hasta escuchar toda la historia. Con el tiempo he descubierto que hay tres lados para cada discusión. Están los primeros dos lados proclamados por cada persona en el desacuerdo y luego hay un tercer lado que es la verdad. Proverbios 18:17 explica este fenómeno al hablar de procedimientos legales. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le rebate. También he descubierto la verdad de este versículo muchas veces. La próxima vez que alguien te pida levantarte en armas en un conflicto que no es el tuyo, pregúntate, ¿esta es una batalla importante para el reino de Dios? Si tú estás siguiendo la fuente de Dios que te está llamando a pelear y la fuente en la que te está motivando es una fuente que piadosa de carácter cristiano, y si es una batalla que se supone que tú debes pelear. Si no, recurre al ejemplo de Jesús en Lucas 12:14. Dice que en Lucas 12:13-14, dos hermanos se acercaron a Jesús en una discusión y Jesús les preguntó, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús rehusó a involucrarse porque no era una pelea de importancia para el reino y no era su batalla. Evitar las batallas de otras personas es una parte significativa de ser miembro de la generación de Caleb. Planifica tus batallas mediante alinearlas con la importancia para el reino, bajo la dirección de tu líder, y encontrarás la pasión y la fuerza para la batalla y para cambiar. Hermano, estamos expuestos a informes y esos informes son informes que nos desaniman, nos presionan a seguir las mayorías y nos motivan a alejarnos de Dios. Pero necesitamos tener una actitud como Caleb, saber la voluntad de Dios, reconocer la bondad de Dios y afirmarnos a la verdad de Dios para que podamos sobreponernos. Si usted escucha el informe que no debe escuchar, va a terminar su vida como los israelitas en el desierto, vagando sin rumbo. Pero si no escucha el informe, usted será como Caleb y Josué, que al final podrán recuperar todo lo que han perdido y Dios los va a llevar de victoria en victoria.
Amados hermanos, vivimos épocas en que los informes a diario llegan a nuestras vidas. Le animo a que no escuche el informe, a que simple y sencillamente se cimente y usted se solidifique en la roca, porque la roca de Jesús es la roca eterna que no nos va a fallar nunca. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, queremos en esta eh, noche pedirte que nos ayudes a depender nuestra fe en ti, en tu voluntad, en tu bondad, en tu verdad, y que podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos llegar por la mayoría ni por las cosas abrumadoras que nos llegan a nuestras vidas. Oro para que nos des fuerza y convicción para para pelear las batallas correctas y no meternos en batallas que no nos competen. Ayúdanos a no desenfocarnos, a siempre estar enfocados en tu presencia. Bendito seas, Padre, y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que podamos seguir caminando en estos días en la paz del Dios. Que el Señor les bendiga. Feliz noche, Amén. bendiciones, saludos. Buenas